Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas este chaleco para hombre. La puntada que vamos a utilizar es muy sencilla, pues se forma a base de puntos de derecho y puntos de revés y solo tiene 4 vueltas a repetir. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Las instrucciones de estas 3 tallas aparecerán en su pantalla, es decir, cada vez que les dé una instrucción, verán que en la parte superior aparece la indicación que corresponde a cada talla, mientras yo iré tejiendo la talla chica. Los materiales que necesitamos para tejer el chaleco son lana en grosor 4 o grosor medio. La cantidad para cada talla está apareciendo ahora en su pantalla. Necesitamos un par de agujas rectas de 6 milímetros y unas agujas circulares también de 6 milímetros. Una aguja de gancho de 5 milímetros, 2 marcadores, aguja lanera y, como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer este chaleco. Así que si están listos, vamos a empezar. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y que le den al me gusta que está ahí abajo. Para empezar a tejer el chaleco, vamos a tejer primero la espalda. Vamos con las agujas de 6 milímetros, con una de nuestras agujas vamos a montar 86 puntos. Cada quien puede montar sus puntos como quiera. Yo, para saber de qué tamaño tiene que ser la hebra que deje en el lado izquierdo y que no me sobre ni me falte material a la hora de montar mis puntos, lo que hago es muy sencillo, simplemente enrollo la lana en la aguja tantas veces como puntos necesite. En este caso, que necesito 86 puntos, enrollo 86 veces. 86 veces enrollé la lana en la aguja. Entonces ya sé que este es el tamaño de hebra que necesito dejar para que no me sobre ni me falte material a la hora de montar. Ahora bien, ya para montar los puntos, repito, cada quien los puede montar como acostumbre. Yo lo hago de la siguiente manera por si a alguien le sirve. Con la lana que tengo en la mano derecha, que es la que va hacia la madeja, lo que hago es hacer un aro. Ese aro lo voy a introducir por la aguja. Ahora, con la lana que tengo en la mano izquierda, que es la que acabo de medir, voy a dar una lazada sobre la aguja. Ahora saco el aro de la aguja y tiro. Ya tengo el primer punto. Otra vez. Hago un aro, lo meto por la aguja, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 86 puntos. Una vez que tenemos montados los 86 puntos, vamos a empezar a tejer en punto elástico 2-2. Es muy sencillo. Primero les informo que vamos a tener un punto de orilla al principio de cada vuelta y uno al final. El del principio siempre lo vamos a deslizar como si lo fuéramos a tejer de derecho, pero no lo tejemos, solo lo deslizamos hacia la aguja derecha. Y el último siempre lo vamos a tejer de derecho retorcido. En todas las vueltas va a ser así. Solamente esta primera vuelta es la excepción porque es la primera vuelta, entonces el primer punto sí lo tejo de derecha, en las demás ya no. Ok, y ahora empezamos con el punto elástico 2-2, que significa tejer 2 puntos de derecho y ahora 2 puntos de revés. 1 y 2. Y repetimos ese patrón toda la vuelta. 2 derechos y después 2 reveses. Y terminamos la vuelta con 2 reveses y el último punto, que es punto de orilla de derecho retorcido. Esto es que en vez de tomar la patita de adelante del punto, tomo la patita de atrás y lo tejo retorcido. Esto es solo para que nos quede más parejito el borde lateral. Muy bien, esa fue la primera vuelta y la segunda vuelta en punto elástico 2-2 es simplemente ya tejer los puntos como se nos presentan y así van a ser todas. Entonces ahora sí, el primer punto lo deslizo, ya no lo tejo, lo tomo como si lo fuera a tejer de derecho
y lo paso a la aguja derecha. Y ahora ya empiezo a tejer los puntos como se me presentan. Tengo derecho, pues tejo 2 derechos. Luego siguen 2 reveses, pues los tejo así de revés. Y así vamos a continuar tejiendo en elástico 2, 2 hasta que hayamos completado 10 vueltas. Bueno, ya tejimos el borde inferior del chaleco. Mide aproximadamente entre 5 y 5,5 centímetros de ancho. Vamos a poner, por favor, un marcador en el punto número 30 y otro en el punto número 54. Esto es porque tenemos que agregar 2 puntos en esta primera vuelta que vamos a tejer. Nuestra puntada, que yo le llamo punto de escalones, es muy sencilla. Se teje simplemente utilizando puntos de derecho y puntos de revés. Es súper sencilla. Bueno, para tejer esta puntada necesitamos un número de puntos que sea múltiplo de 5 más 1. Entonces, por eso es que tenemos 85 puntos más 1, 86, que son los que montamos, pero nos faltan los 2 puntos de orilla. Necesitábamos 86 puntos aquí en el borde inferior por el punto elástico 2, 2, que es un punto múltiplo de 4. Entonces, bueno, no hay ningún problema. Ahorita vamos a aumentar un punto en el punto 30 y otro en el punto 54 para tener esos 88 puntos que necesitamos para poder tejer nuestra puntada. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar el punto de orilla. Ya saben, lo deslizamos de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Y ahora, el patrón que vamos a repetir en toda la primera vuelta es muy sencillo. Solamente vamos a tejer 2 puntos de revés y 3 puntos de derecho. 1, 2, 3. Y repito este patrón. 2 reveses y 3 derechos. 3. 2 reveses, 3 derechos. 2 reveses, 3 derechos. 2 reveses, 3 derechos. 3. Y 2 reveses. Y ahora ya llegué al punto 30. Me falta uno. Tejo el primer derecho, el segundo derecho, pero no saco el punto de la aguja izquierda. Tomo la patita de atrás de ese mismo punto y ahí tejo otro punto. Y ya tengo mis 1, 2 y 3 derechos. Y continúo con el mismo patrón. 2 reveses, 3 derechos, hasta que lleguemos al siguiente marcador. 2 reveses y ya llegué otra vez al marcador. Entonces tejo el primer derecho, el segundo derecho y no lo saco de la aguja izquierda, tomo la patita de atrás del punto y lo tejo nuevamente. Ya tengo mis 3 derechos y entonces ya continúo con el patrón, 2 reveses, 3 derechos hasta terminar la vuelta. 2 reveses y 3 derechos. Y para terminar, me queda un punto. Ese punto lo tejo de revés. Y termino con mi punto de orilla que va de derecho retorcido. Entonces, en la primera vuelta, toda la primera vuelta, vamos a repetir el mismo patrón, 2 reveses y 3 derechos. Y el último punto lo tejemos de revés. Ahora, para la segunda vuelta, tomen nota por favor, es por el revés de la labor. Simplemente vamos a deslizar nuestro punto de orilla normalmente y el primer punto lo vamos a tejer de derecho. Y ahora sí, vamos a empezar con el patrón que vamos a repetir constantemente, que es como sigue. 2 puntos de revés, un derecho, un revés y un derecho. Y otra vez, repito, 2 puntos de revés, un derecho, un revés y un derecho.
Y otra vez repito, esto es lo que voy a estar repitiendo siempre, 2 reveses y un derecho, un revés y un derecho. Y así continuamos repitiendo estos puntos toda la vuelta. 2 reveses, un derecho, un revés y un derecho. 2 reveses, derecho, revés y derecho. Aquí termino justo con ese motivo que estoy repitiendo constantemente de 5 puntos. Termino justo todos los puntos de la vuelta. Y el último punto, ya saben, punto de orilla de derecho retorcido. Esa fue la vuelta número 2, que es por el revés de la labor. Y ahora vamos a la vuelta número 3. Estos marcadores ya los podemos quitar, ya no los necesitamos, ya aumentamos el puntito que necesitábamos, ya los podemos quitar. Muy bien. Entonces ahora para la vuelta número 3, por favor tomen nota. Empezamos con el punto de orilla que deslizamos y ahora vamos directamente a esos 5 puntos que se repiten. Vamos a tejer un revés, luego 2 puntos de derecho, un revés, un derecho y vuelvo a empezar, un revés, 2 derechos, un revés y un derecho. Esos son los 5 puntos que estoy repitiendo constantemente. Otra vez, un revés, 2 derechos, un revés y un derecho. Otra vez, un revés, 2 derechos, un revés y un derecho. Y repitiendo este patrón continuamos toda la vuelta. Voy en el último motivo, un revés, 2 derechos, un revés y un derecho. Y para terminar la vuelta, este último punto lo tejo de revés. Ya terminamos y ahora el último punto de derecho retorcido, el punto de orilla. Esta fue la vuelta número 3. Ahora vamos a ver cómo tejemos la vuelta número 4. Bueno, para la vuelta número 4 deslizo el primer punto, punto de orilla y tejo el primer punto de derecho. Y a partir de ahora ya empezamos con el patrón que vamos a estar repitiendo constantemente, que es un punto de derecho, 3 puntos de revés, 1, 2, 3 y un punto de derecho. Esos son los 5 puntos que voy a estar repitiendo constantemente. Otra vez, un derecho, 3 revés y otra vez un derecho. Y repito el patrón, un punto de derecho, 3 puntos de revés y un punto de derecho. Repetimos, un punto de derecho, 3 puntos de revés y un punto de derecho. Y así continuamos hasta terminar la vuelta. Voy en el último motivo, un derecho, 3 puntos de revés y terminamos con un derecho. Y ahora el último punto, ya saben, de derecho retorcido. Y esta fue la vuelta número 4. Jugando así con los derechos y los reveses es como logramos el efecto de esta puntada. Ya vieron que es muy sencillo. Es simplemente ir cambiando el orden de derechos y reveses y se va formando mágicamente. Muy bien, pues repitiendo constantemente estas 4 vueltas, simplemente repetimos constantemente de la 1 a la 4, vamos a continuar tejiendo hasta que nuestro tejido mida aproximadamente 38 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Cuando lleguemos ahí, vamos a empezar a hacer las disminuciones para las sisas. Muy bien, ya llegamos a 38 centímetros aproximadamente y acabo de terminar una vuelta número 4. Eso sí es importante que acabemos en esa vuelta número 4. Entonces ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones para las sisas. Vamos a empezar rematando 4 puntos. Lo hacemos de la siguiente manera.
El primer punto de orilla, como siempre, lo deslizamos. Ahora tejemos el segundo, como nos toca, de revés. Y montamos el primero que deslizamos sobre el que tejimos. Llevamos uno. Ahora nos tocaría tejer este punto de revés de acuerdo a la vuelta número 1 de la puntada, que es en la que vamos. Pero ya no lo vamos a tejer de revés, simplemente lo tejemos de derecho y lo rematamos. Llevamos 2. El que sigue lo tejemos de derecho, llevamos 3. Y el que sigue de derecho y llevamos 4 puntos. Ya rematamos los primeros 4 puntos y ahora continuamos tejiendo como nos toca. Este punto nos toca de derecho. Ya llegamos al punto de revés y nos toca hacer, de acuerdo a la vuelta número 1, otra vez un revés. Son 2 reveses y luego 3 derechos. 1, 2, 3 y otra vez 2 reveses y 3 derechos. Y así continuamos toda la vuelta. Terminamos 3 reveses y terminó con un punto de revés y el punto de orilla. Y ahora, cuando empecemos la vuelta por el revés de la labor, vamos a rematar los 4 puntos que tocan de este lado. Entonces empezamos, deslizo y tejo y remato. Y ahora vamos a tejer de revés estos puntos para que nos quede el borde igual al del otro lado, parejito. 2, 3 y 4 puntos. Ya está. Y ahora, como vamos por la vuelta número 2, este punto nos toca tejerlo de revés y este es de derecho. Y luego 2 puntos de revés, 1, 2, un punto de derecho, un punto de revés y un punto de derecho. Y otra vez continuamos con el orden de nuestra vuelta número 2 hasta terminar toda la vuelta. Voy terminando la vuelta y termino con un punto de revés y el punto de orilla. Muy bien. Y ahora, al empezar la vuelta por el derecho de la labor, que corresponde a la vuelta número 3, vamos a rematar un punto nada más. Entonces, deslizo el primero, tejo el segundo y remato. Ya está. Y ahora continuamos con el orden de la vuelta número 3, que es la que estamos haciendo ahorita. Entonces nos queda un punto de orilla, este primer punto que lo tejemos de revés y luego ya continuamos con el orden de la puntada, de la vuelta número 3 de la puntada, que son 2 puntos de derecho y luego revés, derecho, revés, 2 derechos, revés, derecho y revés. Y así hasta terminar la vuelta. Terminamos, revés, y este puntito nos toca de derecho. Y luego el último punto de derecho retorcido, punto de orilla. Y ahora, al empezar la vuelta por el revés de la labor, vamos a rematar un punto de este lado y con eso ya terminamos de hacer nuestras disminuciones. Son en total 5 puntos de cada lado. Así que deslizamos el primero, tejemos el segundo y rematamos. Ya está. Con eso terminamos de hacer nuestras disminuciones para la sisa y ahora ya continuamos tejiendo el orden de la vuelta número 4 de la puntada, que es 2 puntos de derecho y luego 3 puntos de revés. Y repitiendo nuestro patrón toda la vuelta vamos a terminarla. Y terminamos la vuelta con un punto de derecho y el punto de orilla. Listo, terminamos de hacer las disminuciones para las sisas. Ahora en la aguja nos quedan 78 puntos. Con esos puntos vamos a continuar tejiendo igual, repitiendo nuestras vueltas de la puntada hasta que el tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja 60 centímetros. Cuando lleguemos ahí, simplemente vamos a rematar todos los puntos.
Muy bien, ya llegamos a 60 centímetros aproximadamente, igual que cuando hicimos la disminución para las sisas, tenemos que terminar en una vuelta número 4, es decir, terminamos de tejer la vuelta número 4 y ahora vamos a empezar a rematar todos los puntos. Ahora les voy a explicar cómo vamos a cerrar los puntos. Vamos a ir tejiendo y cerrando. Todos los vamos a tejer de derecho menos estas costillas que nos fueron quedando aquí, que siempre, viendo el tejido por el lado del derecho, siempre tejimos este punto que aquí se ve de revés. Ese sí lo vamos a continuar tejiendo de revés mientras vayamos cerrando. Todos los demás los vamos a tejer de derecho. Entonces vamos a empezar con este primero, que es el punto de equilibrio, y lo tejeremos de revés. Y luego de derecho, 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 y luego este otra vez será de revés. Y luego 4 puntos de derecho y 1 de revés. ¿Para qué? Para que cuando hagamos la costura de los hombros nos quede perfectamente alineada la puntada. Entonces vamos a empezar. Entonces, deslizo el primero, tejo el segundo de revés y remato. Ahora tejo de derecho 1, 2, 3 y 4. Y el que sigue, que es ese revés, que siempre queda de revés, lo tejo de revés y lo remato. Y otra vez son 4 puntos de derecho que voy tejiendo y rematando. 3, 4 y llego nuevamente a ese punto de revés. Y así vamos a continuar. Les recuerdo que siempre debemos de hacer el remate de los puntos o el cierre de la labor flojo, a la misma tensión que hemos tejido toda nuestra labor, porque de lo contrario se nos va a fruncir el borde de remate y no queremos que pase eso. Entonces vamos tejiendo y cerrando. Muy bien, terminamos. Y el último punto de derecho retorcido, ya está. Y ahora solamente pasamos por este arito la hebra y jalamos. Y ya quedó terminado. Con esto terminamos la espalda. Y ahora para tejer el frente del chaleco vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí, montamos el mismo número de puntos, tejemos el mismo número de vueltas para el borde inferior en elástico 2-2, luego ya saben en la primera vuelta de la puntada vamos a aumentar 2 puntos para completar los 88 puntos que necesitamos y vamos a tejer hasta completar el mismo número de vueltas que dimos en la espalda para hacer las disminuciones de las sisas. Hacemos esas disminuciones de las sisas y cuando lleguemos ahí les voy a indicar hasta dónde tejer para empezar a formar el escote del chaleco. Bueno, pues ya tengo aquí el delantero, ya llegué hasta la sisa, ya hice las disminuciones y ahora vamos a continuar tejiendo hasta que mida nuestra labor desde el borde inferior hasta la aguja aproximadamente 51 centímetros. Muy bien, ya tejimos hasta 51 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Entonces ahora lo que vamos a hacer es marcar los 16 puntos centrales. Nos quedan 31 puntos de un lado, 16 puntos centrales y 31 puntos del otro lado. A partir de aquí vamos a empezar a hacer las disminuciones para el escote. Para esto vamos a tejer primero un lado, así que solamente vamos a tejer estos 31 puntos y cuando lleguemos aquí le daremos la vuelta a la labor y empezamos a hacer disminuciones de este lado. Igual que cuando hicimos las disminuciones para las sisas, empezamos a hacer estas disminuciones justamente al empezar la vuelta 1 de la puntada. Bueno, pues aquí es lo mismo, hay que tratar de estar ahorita parados donde vamos a empezar a hacer la vuelta 1 de la puntada. Y
Y entonces empiezo a tejer, deslizo mi punto de orilla y después me toca hacer revés, revés y luego 3 derechos. Es la vuelta número 1 y así vamos a llegar al primer marcador que pusimos. Muy bien, llegamos a ese marcador y le vamos a dar la vuelta a la labor. Todo esto aquí se va a quedar en la aguja, no le pasa nada. De hecho, este marcador lo voy a quitar para que no estorbe ya. Muy bien. Ahora, cuando empecemos la vuelta por el revés de la labor, vamos a empezar a hacer las disminuciones. Vamos a disminuir 2 puntos. Entonces, el primero lo tomaremos como punto de orilla, así que lo deslizamos de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Después, este punto nos tocaría tejerlo de revés, de acuerdo al orden de la puntada. Lo tejo de revés y luego remato 1. Ahora el que sigue lo voy a tejer también de revés para que me quede igual y remato 2. Y ya está, ya rematé los primeros 2 puntos. Y ahora el punto que sigue de acuerdo a la puntada me toca tejerlo de revés y ya continúo con el orden derecho y luego 2 reveses, un derecho, un revés, un derecho, 2 reveses y así hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta y ahora tejemos por el derecho de la labor hasta que lleguemos aquí. Obviamente nos toca hacer la vuelta número 3 de la puntada, entonces es punto de orilla, después un revés, ahora 2 derechos y luego revés, derecho, revés, 2 derechos y así hasta terminar. Terminamos y ahora al darle la vuelta a la labor volvemos a rematar 2 puntos igual. Entonces deslizo el primer punto como si fuera punto de orilla, tejo y remato. Y este que es la costillita que viene desde abajo, sí la tejo de derecho y luego la remato. Y ya continúo con el orden de puntos como me toca, derecho y revés, revés y revés, y 2 derechos y 3 reveses, así hasta terminar. Derecho y punto de orilla. Muy bien. Volvemos a tejer por el derecho de la labor, nos toca otra vez la vuelta número 1 hasta el final. Terminamos, punto de orilla. Muy bien, damos la vuelta a la labor y vamos a hacer la tercera disminución. Hicimos la primera 2 puntos, la segunda 2 puntos y la tercera es igual. Otra vez vamos a disminuir 2 puntos. Entonces deslizo el primero, tejo el que sigue de revés y remato. El que sigue de revés y remato. Ya está, ya disminuimos 6 puntos en esta parte. Ahora ya continuamos tejiendo toda la vuelta normal como nos toca, que es derecho, revés y derecho. Y luego 2 reveses y derecho, revés y derecho. Esta es la vuelta número 2 de la puntada hasta terminar la vuelta. Terminamos. Y ahora tejemos por el lado derecho de la labor la vuelta número 3. Terminamos. Y ahora al empezar nuevamente por el revés de la labor, vamos a continuar disminuyendo, pero ahora solamente vamos a disminuir un punto. Entonces deslizo, tejo de revés y remato 1. Y ya continúo con lo que me toque hacer en la puntada, que son derecho, derecho y luego 3 reveses. Es la vuelta número 4. Termino
y tejo por el derecho de la labor, otra vez la vuelta número 1 de la puntada. Terminamos por el derecho. Y ahora al empezar nuevamente por el revés vamos a rematar el último punto, uno solito. Deslizo, tejo y remato. Y ahora ya continúo con el orden de la puntada, derecho, luego 2 puntos de revés, derecho, revés, derecho y así hasta terminar la vuelta. Muy bien, estamos en este punto ahorita, ya terminamos de hacer las disminuciones para el escote. Quitamos 2 puntos cada 2 vueltas 3 veces y después 1 punto cada 2 vueltas 2 veces. Esto equivale a que quitamos 8 puntos, por lo tanto en la aguja nos quedan en este momento 23 puntos, que si ustedes se fijan es exacto lo que necesitamos para seguir perfecto el patrón de nuestra puntada. Un punto de orilla, después los 20 puntos de nuestra puntada más 1, acuérdense que es múltiplo de 5 más 1, y el último punto que será otra vez punto de orilla. Entonces ahora con estos puntos vamos a continuar tejiendo hasta que alcancemos el mismo número de vueltas que dimos en la espalda para alcanzar el largo total, y cuando lleguemos ahí vamos a cerrar todos los puntos. Muy bien, ya llegué al mismo número de vueltas que tejí en la espalda, entonces ahora vamos a empezar a cerrar los puntos. Acuérdense que vamos a respetar este punto de revés que vino desde el principio de la labor. Si la vemos por el lado derecho, siempre va de revés. Ese punto sí lo vamos a tejer de revés y lo rematamos. Los demás los tejeremos de derecho. Entonces empiezo, ahí tengo ese revés, entonces tejo y remato. Ahora tejo 4 puntos de derecho y los voy rematando. 2, 3, 4. Y el quinto punto, que es el que corresponde a esa costillita, le llamo yo, que ha venido siempre de revés, lo tejo de revés y lo remato. Y así hasta terminar de cerrar todos los puntos. Muy bien. Revés, remato y el último punto de derecho retorcido y lo rematamos. Ya está. Terminamos. Por este arito pasamos la hebra y jalamos. Después esta hebra nos va a servir para hacer la costura en los hombros. Muy bien, ahora vamos a ver, esto ya quedó así. Ahí está nuestro escote de este lado. Ahora vamos a poner en un gancho estos puntos centrales, los 16 puntos que separamos del centro, los vamos a poner en un gancho. Después los vamos a retomar cuando dejamos la tira del cuello. Los vamos a retomar así como están. Mientras tanto, aquí los dejamos en este gancho y ahora vamos a trabajar con estos puntos de este lado para formar el escote igual que lo hicimos aquí. Y bueno, entonces tomamos una hebra nueva y vamos a empezar a tejer de este lado y vamos a empezar haciendo las primeras 2 disminuciones. Deslizamos el primer punto, tejemos el segundo y menguamos o rematamos un punto. Sí, es igualito que lo que hicimos del otro lado. La diferencia, ¿cuál es? Que ahora nos toca hacer las disminuciones por el lado derecho de la labor y en el otro lado las hicimos por el lado revés. Entonces ya rematamos un punto, tejo y rematamos otro punto. Y ahora sí, ya continuamos tejiendo como nos toque el orden de la puntada. Tejemos toda esta vuelta por el derecho de la labor, después tejemos por el revés
Y cuando estemos listos otra vez para empezar aquí por el derecho, los veo para indicarles cómo hacemos las siguientes disminuciones. Ya estoy lista nuevamente para empezar por el derecho, entonces voy a rematar otros 2 puntos. Entonces deslizo el primero, tejo el segundo y remato 1. Tejo el que sigue, como es el de la costilla que viene desde abajo haciendo reveses, lo tejo de revés y remato. Y ahora ya continúo tejiendo el orden de la puntada. Como voy en la vuelta 3, pues me toca tejer 2 puntos de derecho y luego un revés, un derecho y un revés. Y así continuamos, terminamos esta vuelta por el derecho, hacemos la vuelta por el revés y los veo para hacer la siguiente disminución. Ya estoy nuevamente en el derecho y nos toca hacer la última disminución de 2 puntos. Entonces deslizo, tejo y rematamos y tejo y rematamos. Estos fueron los últimos 2 puntos que nos tocó rematar. Ahora ya continuamos tejiendo la puntada como nos toca. Voy otra vez en la vuelta número 1, así que hago lo que me toque en esta vuelta. Terminamos la vuelta de derecho y hacemos la de revés y los veo para la siguiente disminución. Ahora, después de disminuir 3 veces 2 puntos, nos toca disminuir un punto nada más. Entonces, deslizo, tejo y remato. Ya está. Y ahora continúo con el orden de la puntada. Voy en la vuelta 3, así que 2 derechos, revés, derecho, revés. Y así termino la vuelta de derecho y hacemos la vuelta de revés y los veo para hacer la última disminución. Muy bien, y entonces hacemos esa última disminución, ese último punto. Ya deslicé el primero, tejo y rematamos. Ya está, en la aguja nos quedan 23 puntos. Vamos a terminar esta vuelta y les explico qué es lo que vamos a hacer. Muy bien, terminamos esta vuelta. Ya, repito, nos quedaron 23 puntos en la aguja. Estamos en este punto. Y entonces ahora lo que sigue es que tejamos igual con esos 23 puntos, igual que los que nos quedaron aquí, que nos queda exacto para nuestra puntada. Son los 2 puntos de orilla, 20 puntos que necesitamos, más el punto de ajuste, 21, 22 y 23 con los puntos de orilla. Entonces continuamos tejiendo con esos puntos hasta completar el mismo número de vueltas que dimos de este lado. Cuando lleguemos a esas vueltas, simplemente cerramos los puntos. Bueno, ya tenemos listo entonces espalda y delantero del chaleco. Lo que vamos a hacer ahora es la costura de los hombros. Para esto vamos a empalmar la labor de esta manera. Nos quede enfrentado derecho con derecho. Nosotros lo que vemos de este lado es el revés de la labor y lo que vamos a hacer es esta costura de los hombros. Cada quien puede hacer sus costuras como le guste, como esté acostumbrado. Yo las hago con una aguja de gancho. En este caso voy a utilizar un gancho de 5 milímetros y utilizo puntos deslizados, que es muy sencillo, y de esta manera logro una costura muy limpia y muy pareja. Pero repito, cada quien la puede hacer con la técnica que prefiera. Voy a empezar metiendo el gancho por aquí y por aquí. Doy una lazada, la saco y hago una cadenita. Es el primer punto, por eso hago una cadena. Después ya no, porque son puntos deslizados. Y ahora ya me voy a ir punto por punto. Aquí tengo claramente esta línea de cadenas o de V's que formaron esa costilla, que por el derecho de la labor vemos puros puntos de revés. Y ahí meto el gancho y me fijo que aquí en el otro lado entre igual.
aquí sí me va a tocar que entre en los puntos de revés, justamente porque estoy viendo la labor por el derecho. Entonces ahí meto el gancho, saco una lazada y ahora con esa misma lazada saco la cadenita que tenía en el gancho. Eso es punto deslizado. Y ahora ya me voy al punto que sigue. Aquí está, es esta V que tengo aquí y esta V que tengo aquí. Ese es el siguiente punto. Doy una lazada, saco y saco de una vez la que tenía en el gancho. Voy a hacerlo nuevamente, me voy al siguiente punto que está aquí. Me fijo cuál es el siguiente punto en la labor de atrás. Allí meto mi gancho, saco lazada y saco de una vez. Siguiente punto. Y aquí lo mismo, siguiente punto, meto, saco y saco de una vez. Como voy punto por punto, aquí me toca en este punto de revés. Aquí está, se ve la cadenita, pero aquí vengo en revés, meto. Ahora aquí me tocará igual en el punto que está aquí. Saco y saco de una vez. Y ya llegué otra vez a esa línea de V's o a la costilla que se formó, porque siempre tejíamos para que quedara de esa manera. Y aquí también. Aquí lo que pasa es que vemos los puntos de revés y aquí como estamos en el revés de la labor vemos los puntos de derecho. Entonces allí meto mi gancho, saco y saco de una vez. Así de bonita nos queda la costura. Se fijan, queda muy limpia y si la vemos por el lado derecho de la labor queda de esta manera. Casan perfectamente los puntos y es muy sencillo, pero repito, cada quien lo puede hacer con la técnica que prefiera. Vamos a continuar hasta terminar de unir todo el hombro. Vamos llegando al final. Último punto. Aquí en el derecho y aquí en la costilla de reveses. Listo. Y ahora pasamos esta hebrita por aquí. Después la vamos a esconder para que no se vea por ningún lado con ayuda de una aguja lanera. Así nos queda por el revés y ahora sí se las enseño por el derecho. Así se ve la costura, queda perfectamente ensamblado, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos la costura del otro hombro y ahora vamos a ver cómo levantamos los puntos para tejer la tira del cuello. Pero antes de hacer la tira del cuello, yo les recomiendo que escondamos las hebritas que nos quedan porque es más fácil trabajar siempre con la labor en limpio. Si tenemos hebras colgando por todos lados, eso va a resultar muy incómodo y nos hace más difícil la labor. Entonces, para perder las hebras, simplemente vamos a utilizar una aguja lanera y vamos a perder la hebra precisamente por la misma costura que acabamos de generar. Por aquí la pasamos por varios espacios, así. No hace falta seguir ningún orden especial y cortamos. Nunca corten muy al ras, dejen un pequeño cabito. Esto nos va a servir si tenemos que deshacer por alguna razón, por lo que sea, sabemos dónde empezar a buscar esas hebras que necesitamos. Entonces, así vamos a rematar o a esconder o a perder, se le dice también, todas las hebras que nos hayan ido quedando. Bueno, ya estamos listos ahora sí para levantar los puntos y tejer la tira del escote. Vamos a utilizar un par de agujas circulares también de 6 milímetros, igualito que con las que hemos venido tejiendo, pero ahora sí necesitamos que sean circulares. Y vamos a poner el chaleco así al derecho. Nosotros vemos el derecho de la labor. Vamos a abrirlo de manera que nos quede así. Vamos a empezar a levantar puntos aquí,
en esta costura del hombro. Aquí tengo el delantero, aquí tengo la espalda. Entonces aquí vamos a empezar a levantar puntos. Tomamos una hebra nueva de lana y vamos a empezar para sacar el primer punto. Como lo vamos a sacar justamente de la costura del hombro, ahí está complicado hacerlo con la misma aguja. Entonces me ayudo con una aguja de gancho más delgada. Meto y voy a sacar un primer punto. Ese ya lo voy a poner en la aguja circular. Detengo muy bien esta hebrita para que no se me vaya y tomo esta que es la que va hacia la madeja, que es con la que voy a levantar los puntos. Y entonces ahora, si se fijan, tenemos espacio y luego nudo, espacio y luego nudo. Bueno, vamos a levantar un punto en cada espacio. Entonces meto y saco una lazada. Y ya tengo un punto. Meto y saco. 2, meto y saco 3, meto, saco 4 y así vamos espacio por espacio. Hasta aquí. Llevamos 2, 4, 6, 7 puntos. Ahora ya llegamos a esa parte donde fuimos rematando puntos en el escote. Aquí tenemos claramente donde rematamos un punto y aquí tenemos donde rematamos otro punto. ¿Se acuerdan que fueron 3 veces 2 puntos y luego 2 veces un punto? Bueno, pues aquí donde termina esta fila y levanto un punto y donde termina la otra levanto otro punto. Ahora me voy a donde rematé los últimos 2 puntos. Entonces, aquí termina esa fila, pues ahí levanto otro punto y aquí termina la otra y levanto otro punto. Ahora, los siguientes 2 puntos que cerré, hago lo mismo. Uno es aquí, levanto y el otro es este. Pues ahí levanto. Y ahora los primeros 2 puntos que rematé, aquí está, se ve claramente donde termina esa fila. Meto y aquí meto. Muy bien. Vamos a contar cuántos puntos llevamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Necesito 16. Después verán por qué. Entonces aquí, donde está esta fila, levanto un punto más. Ya está, 16. Y ahora, ¿qué pasa? Ya llegué a esos puntos que dejé en espera. Los voy a poner en una aguja para poderlos tejer. Muy bien, ya están los puntos en una aguja. Entonces ahora los tengo que tejer. Pero antes de empezar a tejerlos, tengo que fijarme qué orden les va a tocar. El cuello, la tira del cuello la vamos a tejer en elástico 2-2. Entonces yo tengo que pensar que aquí donde empiezo son 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés. Ah, pues me toca empezar con 2 derechos. Entonces, así de sencillo tejo 2 puntos de derecho y luego 2 puntos de revés. Ese es el patrón del elástico 2-2 y otra vez 2 derechos, 2 reveses hasta terminarme estos 16 puntos. 2 derechos y 2 reveses. Y terminé estos 16 puntos que había dejado en espera. Muy bien, entonces ahora voy a levantar de este lado del escote la misma cantidad de puntos que levanté aquí, que fueron 16, y vamos a seguir el mismo patrón, vamos a hacer lo mismo. Empiezo aquí, levanto un punto. Ahora los 2 que rematé, tengo 1, los 2 primeros que rematé, levanto 1. Hay que tratar de que no quede mordido el estambre, que entre bien la aguja en el punto. 2. Ahora los 2 siguientes puntos que rematé, 1
y este que me toca de revés. Los dos siguientes, 1 y 2. Y ahora donde remate un punto solito, ahí levanto 1 y donde remate otro punto solito, ya está. Y ahora me voy a ir espacio por espacio hasta llegar a la costura. Muy bien, llego a la costura y entonces ahí me vuelvo a ayudar con el gancho para sacar el punto, porque está apretado, entonces no es fácil con la aguja. Siempre hay que facilitarnos la vida. Ya está. Ya acabamos entonces de levantar los puntos en la parte del delantero. Tenemos en total 48 puntos. Eso tenemos que tener, de acuerdo a los puntos que tenemos, lo que dejamos en espera. Eso debe de ser 48 puntos. Todo tiene una razón porque necesitamos un número determinado de puntos que tiene que ser múltiplo de 4 para que nos quede la tira en elástico 2-2. Ahora vamos a ver cuántos vamos a levantar en la parte que corresponde a la espalda. Aquí en la espalda tenemos exactamente 36 puntos y esos son los que vamos a levantar. Es mucho más sencillo en la espalda porque es donde termina cada punto. Entonces vamos a empezar aquí, donde viene nuestra costilla de puntos de revés. Ahí levantaremos el primero, es 1. Ahora nos tocan 4 puntos en estas V's que se nos marcan. 1, 2, 3 y 4. Y otra vez llegamos a la costilla de reveses y ahí levantamos otro. Y así vamos a continuar. Son exactamente 36 puntos los que vamos a levantar en la parte de la espalda. 32, 33, 34, 35 y el último, aquí está, aquí viene la costilla 36. Y ya está, ya montamos. En total tenemos 84 puntos, múltiplo de 4, no tenemos ningún problema y con eso vamos a empezar a tejer. Pero antes de empezar a tejer tenemos que poner un marcador que nos va a indicar dónde empieza y dónde termina la vuelta. Entonces ahora sí empezamos a tejer en elástico 2-2, 2 puntos de derecho y luego 2 puntos de revés. Cuando lleguemos a la parte que ya tejimos, ¿se acuerdan? En el centro van a ver cómo nos coinciden perfectamente los puntos. 2 derechos. Y ya llegamos a esos puntos que ya habíamos tejido, que fueron los que dejamos en espera. Y así nos tocan 2 de derecho y 2 de revés. Por eso tenemos que tener cuidado cuando los tejamos para ver qué orden nos toca. Aquí no había mucho problema porque ya sabíamos que eran 16 puntos, por lo tanto íbamos con múltiplo de 4. Pero siempre hay que detenerse a ver esos detallitos. Entonces vamos a continuar tejiendo en elástico 2-2. Terminamos la vuelta con 2 puntos de revés. Esta fue la primera vuelta, ahora simplemente pasamos el marcador y continuamos tejiendo igual en elástico 2-2. Y así vamos a continuar hasta que completemos 7 vueltas. Y cuando terminemos esas 7 vueltas y empecemos la octava, ahí vamos a ir tejiendo y cerrando los puntos. Termino la séptima vuelta y ahora cuando empiece la octava vuelta voy a ir tejiendo y cerrando. Puedo quitar el marcador y voy a empezar a cerrar a partir de aquí. Entonces deslizo el primer punto, tejo el que sigue y ahora remato. Ahora tejo como me toca de revés, lo tejo de revés y después lo remato. El que sigue también es revés, tejo y remato. Y así vamos
a terminar de cerrar todos los puntos del cuello. Y terminamos, último punto. Muy bien. Cortamos la hebra. Y ahora ya simplemente la pasamos por aquí. Ya está. Ahora con ayuda de una aguja lanera la vamos a hacer aquí una pequeña unión y vamos a perder la hebra. Enhebramos la aguja lanera y ahora vamos a pasar aquí en la cabeza de esta hilera de puntos. Vamos a pasar la hebra de adelante hacia atrás y ya está. Ahora volteamos el tejido y por aquí atrás es donde vamos a hacer un pequeño remate. Vamos a pasar nuestra hebra para acá y aquí. Y ahora aquí ya rematamos, hacemos un nudito, una cosa floja y pequeña, no queremos que se frunza nada. Y perdemos la hebra por aquí mismo. Y ya vamos a cortar. Como les digo siempre, no corten mucho al ras, dejen un cabito que no se va a ver, pero que nos va a permitir, si tenemos necesidad de deshacer, saber dónde está la hebra. Y así nos queda el cuello. Ahí lo tenemos, queda de muy buen tamaño. Cualquier cabeza pasa por ahí, queda muy bien y muy bien presentado. Entonces ahora vamos a ver cómo vamos a hacer la tira del borde de la bocamanga. Para tejer el borde de la bocamanga vamos a levantar puntos también a todo lo largo del borde, empezando desde aquí donde hicimos las disminuciones para la sisa y llegando hasta el otro lado. Bueno, tomamos como siempre una hebra nueva y vamos a empezar aquí en esta primera fila. Primer punto, me ayudo con un gancho y ya lo pongo en la aguja. Ahora sujeto muy bien esta colita de hebra para que no se me vaya y yo voy a levantar los puntos utilizando esta hebra que es la que va hacia la madeja. Entonces vamos a ir levantando fila por fila, aquí donde rematamos primero 4 puntos. Levanto, meto, saco y levanto y 4 puntos. Hasta ahí vamos bien. Después rematamos un punto más, que es este que está aquí. Levantamos. Ya está, llevamos 5. Ahora vamos a seguir un patrón. Fíjense muy bien, porque aquí tenemos una estructura que es espacio y nudo, espacio y nudo, espacio y nudo. Así va a ser todo el borde. Por eso siempre deslizamos el primer punto sin tejer para que se forme esa estructura. Entonces vamos a ir siguiendo este patrón. Levanto un punto en el espacio y otro punto en el espacio. Y el siguiente punto lo voy a levantar en el nudo. Meto la aguja en el nudo y de ahí levanto el punto. Entonces es espacio, espacio, nudo. Ahora repito ese patrón. Espacio, espacio y nudo. Y otra vez espacio, espacio y nudo. Y así vamos a continuar, hasta llegar a la costura del hombro. Vamos llegando, espacio, espacio. Y el siguiente me toca sacarlo justamente aquí en la costura del hombro. Ya está. Llevo en total 43 puntos. Eso es lo que debo de tener, 43 puntos, porque aquí voy a levantar
otros 43 puntos, que como suma total me darán 86 puntos, que es lo que necesito, porque este borde lo voy a tejer igual en elástico 2-2. Necesito un número de puntos múltiplo de 4 más un punto de orilla de cada lado. Aquí sí hay punto de orilla de cada lado. En el cuello no, por eso no lo contamos. Pero aquí sí. Entonces necesito levantar en total 86 puntos. Así que ahora continúo levantando puntos de este lado, igual siguiendo el mismo patrón, espacio, espacio, nudo, espacio, espacio, nudo, hasta llegar al final y debo de tener otros 43 puntos igual. Así que empezamos. Ya está, entonces tengo en total 86 puntos y vamos a empezar a tejer y vamos a tejer igual en elástico 2-2 dejando nuestro punto de orilla. Este como es su primera vuelta, sí lo tejo de derecho, después ya solo lo voy a deslizar. Y ahora empiezo ya con el patrón del elástico 2-2, 2 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Y así vamos a continuar tejiendo. Vamos a tejer igual que en el cuello 7 vueltas y cuando empecemos la octava vuelta vamos a ir cerrando los puntos. Pero fíjense muy bien, esto es un tip que les doy para que como este es la tira de la bocamanga, sí nos interesa que se cierre un poquito. Entonces yo lo que les recomiendo es que las 2 últimas vueltas las tejan con una aguja de 5 milímetros. Esto es algo opcional y es solo para que se cierre un poquito ese final, ese remate. Aquí sí queremos que se nos cierre un poquito, pero repito, es opcional. Si tienen a la mano una aguja de 5 milímetros, utilícenla, de lo contrario, no. Entonces, tejamos 6 vueltas con las agujas de 6 milímetros y luego la 7 y la 8, que es donde vamos tejiendo y cerrando, con aguja de 5 milímetros. Muy bien, ya está lista la tira de la bocamanga, así es como queda y entonces ahora solamente nos falta hacer esta costura, la costura lateral. Y vamos a hacerla, bueno, al menos yo la voy a hacer igual que hice la costura de los hombros utilizando aguja de gancho y puntos deslizados. Y lo primero que vamos a hacer es poner el chaleco al revés. Nosotros vemos el revés, aquí nos queda derecho con derecho y así vamos a hacer la costura. Empezamos metiendo en el primer espacio, saco y hago una cadenita, después ya no porque es punto deslizado, solamente meto, saco y saco de una vez. En el siguiente meto, saco y saco de una vez. Y en el siguiente y así vamos a terminar toda la costura lateral. Muy bien, ya quedó la tira de la bocamanga y la unión, la costura que hicimos lateral. Entonces ahora solamente hacemos la del otro lado y con eso habremos terminado el chaleco. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Un chaleco muy bonito y muy cómodo. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo. Suscríbanse a nuestro canal, compartan el video con sus amigos y amigas tejedoras. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchísimos tanto de tejido a 2 agujas como de tejido a crochet. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. ¡Adiós!